El día de hoy vamos a ver a una mujer que pues obviamente es muy poco conocida. Algunas de nosotras tardamos mucho tiempo en encontrarnos con esta mujer que vamos a examinar el día de hoy, ya que a pesar de que es parte de un caso bastante sonado dentro de la historia del pueblo de Israel, pues es un extracto nada más dentro de muchísimos años de historia y bueno, no es muy conocida, pero vamos a ver que a pesar de que no podemos aprender algo de ella directamente como persona, algo positivo, bueno, pues vamos a ver que sí podemos aprender algo detrás de la historia que vamos a examinar el día de hoy. Y bueno, vamos a hablar de una mujer judía, fue una mujer de Judá, de la tribu de Judá, que fue tomada por un levita como concubina. ¿Sale? Vamos a leer, vamos a examinar esta historia que nos va a dejar muchísima enseñanza. Aproximadamente en el año 1406 antes del Mesías, en la época de los jueces, y bueno, aquí está la típica frase que encontramos en el libro de los jueces. Últimamente hemos estado examinando a las mujeres de la Biblia de la época de los jueces y hemos recordado que en esa parte del libro encontramos que cada quien hacía lo que bien le parecía. Incluso estamos por concluir el libro de los jueces en las mujeres que se encuentran en ese extracto de la escritura. Y vamos a ver y vamos a terminar estos capítulos con esos capítulos que al final termina con esa frase. O sea, es muy triste que un libro de la escritura termine justo con esa frase. Cada quien hacía lo que bien le parecía. ¿Por qué? Porque ya el pueblo no permitía que el Eterno gobernara sobre ellos. Entonces, en la época de los jueces, cuando cada quien hacía lo que bien le parecía, por falta de gobernante en Israel, hubo un varón de la tribu de Leví que fue a morar en la parte más remota de Efraín. Tomó por mujer a una joven de la tribu de Judá. Parece ser que esta joven, a causa de un grave error, fue la protagonista de una de las historias más abominables dentro del pueblo de Israel, en la famosa época de decadencia espiritual. Y bueno, al final vamos a entender por qué han sucedido todas estas cosas que vamos a leer. Y vamos a Jueces 19, del 1 en adelante. Es muy importante, vamos a leer un poco, o sea, en realidad sí es mucho por examinar, pero va a ser muy importante que leamos todo el contexto de esta historia, ¿sale? Jueces 19 del 1 en adelante dice: en esos días es así como que ya saben en qué días estoy hablando prácticamente. En esos días en que no había rey de Israel, cierto levita vivía como forastero en lo más remoto del monte de Efraín. Había tomado esposa concubina de Belén de Judá. Ella le fue infiel. Fíjense cómo aquí ya empieza a darnos la referencia de esta mujer, a la que a través de este acto podríamos catalogar como una mujer reprobable. Y ella le fue infiel, lo dejó y volvió a la casa de su padre en Belén de Judá. Obviamente dentro de la cultura del pueblo de Israel esto no sucede, o sea, es por demás obvio que una mujer temerosa del Eterno, para empezar, pues obviamente se la va a pensar en serle infiel a su esposo. O sea, por supuesto que por el temor al Eterno, pues una mujer del pueblo no haría eso. Y si acaso una mujer cae en ese pecado, pues tampoco comete otro peor y se atreve a declararlo así como que no me interesa, yo ya no quiero estar contigo, yo ya estuve con otro y mejor te dejo y me voy. Como se vive en muchos casos hoy en día, ¿verdad? En nuestra actualidad, en la cultura occidental principalmente, que se viven muchos casos donde la mujer es la que decide alejarse o abandonar al esposo, al hogar. Y bueno, en este caso esta mujer se atrevió a hacer eso, lo cual nos demuestra que no había instrucción del Eterno en esos días, lo cual nos demuestra que en ese tiempo ya la Torá había sido dejada de lado y obviamente el momento en el que el hombre hace esto empieza a vivir literalmente como una persona irracional, una persona que se deja guiar por sus instintos, por sus deseos carnales, sino por la razón, por la sabiduría de la Torá. Entonces ella le es infiel a su esposo, lo deja y se regresa a la casa de su padre, así como si hubiera sido viuda y se regresa a la casa de su padre para poder tener la libertad de poder desposarse después con otro hombre o con el hombre que le fue infiel. Sin embargo, pues bueno, vamos a ver lo que pasó. Y estuvo allí 4 meses.
¿ok? Ella le es infiel, se va a la casa de su padre, pasan 4 meses, y dice en el verso 3, entonces el esposo fue a verla para hablarle amorosamente y hacerla volver. Y bueno, esta es la única parte linda que tenemos en esta parte de la escritura, que a pesar de la infidelidad de esa mujer y a pesar de que se atrevió a dejar a su esposo, este hombre pues podemos ver que la amaba y que se atreve a dejar de lado ese pecado, a perdonarla y a que vuelva con él. Entonces él va a la casa de su padre a hablarle, dice, amorosamente y hacerla volver. Llevó consigo a un criado y un par de asnos. Ella lo recibió en casa de su padre, y cuando el suegro lo vio, lo recibió contento. Su suegro, el padre de la joven, lo detuvo y quedó 3 días en su casa, comiendo, bebiendo y descansando. Al 4.º día se levantaron temprano para irse. Cuando el levita quiso irse, el padre de la joven dijo a su yerno, conforta tu corazón con un bocado de pan y después os iréis. Se sentaron los dos a comer y a beber, y el padre de la joven dijo al varón, te ruego que pases la noche aquí y te alegres. Cuando el hombre se levantó para irse, el suegro insistió en que pasara la noche allí. Al 5.º día, el levita se levantó temprano para irse, y el suegro volvió a decirle, conforta tu corazón, y habiendo comido los dos, se detuvieron hasta que declinaba el día. Entonces el levita se levantó para irse, él, su esposa y su criado. Y bueno, aquí vemos que parece que el papá no quería dejar ir a la hija nuevamente, ¿verdad? Y prefería tener ahí al yerno, a ver si se convencía de ya no regresarse tan lejos a llevarse a su hija. Pero el suegro le dijo, el día declina, pasa la noche aquí y alégrate, y mañana os levantaréis temprano para vuestro camino y llegarás a tus tiendas. Pero el hombre no quiso pasar la noche allí, sino que se levantó y se fue, y dijo, no, ya basta, si no aquí me voy a quedar. Y llegó frente a Jebús, que es Jerusalén, con un par de asnos aparejados y su esposa. Al llegar a Jebús, el día había declinado mucho. Entonces el criado dijo a su señor, vamos a esta ciudad de los jebuseos para pasar la noche allí. Pero su señor respondió, no vayamos a ninguna ciudad de extranjeros que no sea de Israel. Sigamos hasta Gabaa, y agregó, sigamos a uno de esos lugares para tener la noche en Gabaa o en Ramá. Siguieron su camino y se les puso el sol junto a Gabaa de Benjamín. Y bueno, aquí les voy a poner un mapa para que nos orientemos de lo que estamos hablando. Vamos a estar viendo algunas referencias de lugares. Y bueno, pues para que tengamos un poco más clara la historia, todo lo que pasó, aquí señalé los lugares que vamos a estar leyendo. Ellos llegaron a la tierra de Benjamín, que está por acá arriba. Ok. Dice que ellos llegaron a Gabaa. ¿Dónde está Gabaa? Bueno, por acá está Jerusalén. Aquí está la tierra de Benjamín. Y bueno, ellos tenían que cruzar todo esto para llegar hasta lo más lejano, lo más remoto, y prefirieron quedarse por acá en Gilgal, ¿ok? Estaban aquí, Jerusalén, y llegaron a Gilgal. Y sigue diciendo, se apartaron del camino para pasar la noche en Gabaa. Entraron y se sentaron en la plaza de la ciudad, porque no hubo quien los invitara a su casa. Por fin de noche pasó un anciano que volvía de trabajar en el campo. Era del monte de Efraín y vivía como peregrino en Gabaa, porque los habitantes de esa ciudad eran de Benjamín. Al ver ese viajero en la plaza, el anciano le dijo, ¿a dónde vas y de dónde vienes? Él respondió, vamos de Belén de Judá al monte de Efraín donde yo vivo. Había ido a Belén de Judá y ahora voy a la casa del Eterno. Y no hay quien me reciba en su casa. Obviamente pues aquí estamos hablando en Jerusalén. O sea, él estaba en Belén, donde señalamos en el mapa, y él iba a ir hacia Jerusalén. Entonces le dice, y no hay quien me reciba en su casa. Obviamente conocemos que en la cultura siempre cuando se veía un forastero, cuando se veía una persona, como hizo también Lot, y es muy curioso porque aquí va a pasar un acontecimiento que sucedió también en el capítulo 19, pero del libro de Bereshit, en Génesis, y
sucedió justamente con Lot. Y bueno, recordemos que siempre ha sido muy importante cuidar al extranjero, cuidar a la persona que es un viajero y bueno, pues hospedarlo en casa. Lo que hizo Lot con los ángeles, sin saber que eran ángeles, y lo que hizo este señor, este anciano, con este joven levita y los que iban con él. Y bueno, él dijo, este levita dijo, no ha habido aún alguien que me reciba en su casa, a pesar de que tenemos paja y comida para nuestros asnos. O sea, no vamos a pedirle nada a nadie, tenemos lo nuestro, pero pues nadie nos ha ofrecido su hogar. También tenemos pan y vino para mí, para tu sierva y para el criado que está con tu siervo. Nada nos, bueno, aquí parece ser que le corté de más, nada nos falta. El anciano le dijo, paz sea contigo, tu necesidad quede a mi cargo, con tal que no pases la noche en la plaza. O sea, aquí este hombre tiene compasión de estos forasteros y bueno, los invita a pasar a su casa con toda la mejor intención y con todo el corazón de servir, de ayudar. Y dice en el 21, los llevó a su casa y dio de comer a sus asnos, y ellos lavaron sus pies y comieron y bebieron. Cuando estaban gozosos, los hombres perversos de esa ciudad, y bueno, aquí ya es importante que empieza a hacer mención, hablamos de que están en la tierra de Benjamín, de la tribu de Benjamín, y dice, los hombres perversos de esa ciudad. Ya había pasado mucho tiempo sin un líder espiritual, sin alguien que les guiara. Sansón fue el último hasta ese momento y obviamente pues Sansón muere y todo el pueblo se empieza otra vez a descarriar y los hombres de Benjamín ya se habían corrompido, ya eran perversos. Y fíjense lo que hicieron, los hombres perversos de esa ciudad cercaron la casa y batiendo a la puerta dijeron al dueño de la casa, saca fuera al hombre que ha entrado en tu casa para que lo conozcamos. Y bueno, esta frase, si ustedes examinan la parte de la palabra hebrea, se examinan otras versiones, se van a encontrar con que dice para que tengamos relaciones con él. Y bueno, pues es la connotación de esa palabra para que lo conozcamos, que es una intimidad. Y es lo mismo que pasó también con los hombres de Sodoma y Gomorra, que quisieron que Lot sacara a los ángeles que eran muy hermosos, para que también, así les dijeron, para que los conozcamos. Y entonces el dueño de la casa les dijo, no, hermanos míos, os ruego que no cometáis ese mal, ya que este hombre ha entrado en mi casa. No cometáis esa maldad. Ahí está mi hija virgen y la esposa de él. La sacaré ahora, humilladlas y hacer con ella lo que como os parezca, pero no cometáis contra ese hombre cosa tan infame. Y bueno, aquí leemos esto y está bastante grotesco que lo comentemos. ¿Por qué? Porque obviamente, y más como mujeres, decimos, pues ¿cómo es posible que este hombre, por defender al levita, pues se haya atrevido a decir, bueno, pues aquí está mi hija virgen y esta mujer del levita, pues hagan con ellas lo que quieran? Sin embargo, bueno, pues es muy importante recordar el contexto en el que se estaba viviendo. Obviamente ya esas personas estaban completamente depravadas, degeneradas, reprobadas, ya tienen una mente completamente reprobada, ya no había temor, ni celo, ni nada por la Torá. Obviamente sí había un remanente en Israel y lo vamos a ver. Sin embargo, bueno, en general los de Benjamín ya estaban completamente corrompidos. Y este hombre, obviamente, lo que intenta hacer es que si bien ya están en ese estatus, si bien los de Benjamín ya cayeron tan bajo, pues al menos que no cometan la vileza de meterse con un hombre. O sea, ya de por sí el hecho de tener esa actitud promiscua de querer abusar de una persona, de una mujer, pues obviamente ya es algo reprobado. Pero el hombre, lo que está pensando aquí el anciano, no es posible que quieran usar a un hombre. O sea, mejor es, o más bien lo peor, lo menos peor es que usen a las mujeres. O sea, si ya de plano ya cayeron, si ya de plano su mente está pensando en hacer ese mal, pues al menos que no caiga tan bajo, humillando a un hombre, teniendo relaciones con un hombre, cayendo en ese estatus de sodomismo, sino que al menos, bueno, pues que usen a las mujeres, ¿no? O sea, ya ahora sí que lo menos peor del caso, pues sería eso, que obviamente pues estamos hablando de un acontecimiento bastante cruel y pues una alternativa que tuvieron que usar estos hombres
hablando del levita y del anciano que les da asilo, para aplacar a esta muchedumbre de los benjaminitas, porque finalmente ellos iban a hacer lo que quisieran. O sea, si se imponían, y si el anciano y el levita y el criado, ellos tres intentaban hacer algo en contra de todos los hombres que cercaron la casa de este anciano, pues obviamente iban a terminar muertos todos. O sea, no iban a poder detener a la rebeldía de estas personas. Entonces, bueno, lo que este hombre intenta es, bueno, no cometan tal vileza con un hombre, sino que pues usen a las mujeres. O sea, ya, ahora sí que ya no le quedó otra alternativa a este pobre anciano que con todo su corazón había prestado hospedaje al levita y a los suyos. Entonces, en el 25 dice, pero esos hombres no lo quisieron escuchar, no lo quisieron oír, o sea, no le importaron, ellos querían tomar al levita. Entonces aquel hombre sacó a su esposa fuera, o sea, el levita sacó a su esposa fuera, y ellos la forzaron y abusaron de ella toda la noche hasta la mañana. Y bueno, cuando analizamos el caso de Lot, que vimos que él dice, no cometan tal vileza, y les dice, aquí está mi hija o mis hijas que no han conocido varón, y está dispuesto a entregar a sus hijas a los de Sodoma y Gomorra con tal de que no hicieran nada los ángeles. Platicábamos que, bueno, los ángeles no iban a permitir todo eso, no iban a permitir que eso sucediera, porque obviamente siendo mensajeros o emisarios del Altísimo, pues ellos iban a actuar, o sea, ellos iban a hacer algo, no iban a permitir que aconteciera tal cosa. Sin embargo, bueno, pues en el contexto estamos recordando que de por sí el Eterno ya había destinado un juicio para Sodoma y Gomorra. Estas mujeres se salvan, son libradas. Sin embargo, acá en el caso, en Jueces capítulo 19, no es lo mismo. Lamentablemente no pasó algo así, sino que el pueblo de Israel había caído tan bajo que el Eterno permite que suceda todo esto, porque obviamente Él tiene el control de todas las cosas, no que Él lo haya querido, sino que Él permitió que esto sucediera para posteriormente traer un juicio sobre la tribu, principalmente la tribu de Benjamín, pero como escarnio para las 12 tribus, para todas las tribus, para que no se cometiera de nuevo esta infamia que, como vamos a leer más adelante, dicen, nunca se ha visto tal cosa dentro del pueblo de Israel, nunca había sucedido ni sucedió algo tan terrible como lo que pasó aquí, que miembros de la misma tribu o de la misma casa de todo Israel, que hombres que fueran parte de las 12 tribus de Israel cometieran esto. Sí había sucedido, obviamente, que extranjeros, que cananeos, que los filisteos, que los amalecitas, que otros hombres, otras tribus ajenas a Israel hicieran este tipo de cosas, pero no que se cometiera dentro del mismo Israel. Esto ya fue la decadencia más baja y de lo peor que pudo haber pasado en Israel. Entonces, aquí vemos que este hombre levita entrega a su esposa y los benjaminitas aprovechan de ella. La usan toda la noche, dice, abusan de ella toda la noche hasta la mañana, y la dejaron cuando apuntaba el alba. Imagínense cuántos hombres hicieron estas cosas con esta sola mujer. Verso 26, cuando amanecía, la mujer vino y cayó ante la puerta de la casa de aquel hombre donde estaba su señor hasta que fue de día. Y es importante recordar que el anciano dijo que él estaría dispuesto a dar a su hija virgen y a la esposa del levita. Sin embargo, en este momento solamente el levita saca a su esposa. Y bueno, recordemos que al principio leímos que esta mujer lo que hizo con su esposo fue serle infiel. Ella le fue infiel a su esposo, cometió adulterio. Obviamente el adulterio está penado con la muerte dentro de la Torá, eso lo sabemos. Y sin embargo, bueno, pues el levita tiene misericordia de su esposa, va por ella, está dispuesto a aceptarla nuevamente, aún con su adulterio. Sin embargo, pues aquí vemos que esta mujer recibe el pago por su pecado, murió por su propio pecado. No fue algo injusto, si lo vemos objetivamente, no fue algo injusto, porque ella quebrantó un pacto, primeramente, con el levita. Y bueno, pues obviamente el hecho de que haya acontecido todo esto, podemos pensar que es por dos cosas. Número uno, como consecuencia del pecado de esta mujer, el pecado de adulterio. Y número dos, como un escarmiento para Israel,
porque ya habían caído muy bajo dentro de su rebeldía, principalmente con esta tribu de Benjamín, que fueron los que se atrevieron a hacer esto. Fíjense en el 27, cuando su esposo se levantó de mañana y abrió la puerta de la casa para irse, vio a su esposa tendida ante la puerta con las manos sobre el umbral. Le dijo: levántate, vámonos. Pero ella no respondió. Entonces el varón la levantó, la echó sobre su asno y se fue a su lugar. Al llegar a su casa, tomó un cuchillo y echó mano de su esposa, la despedazó con sus huesos en 12 partes y las envió por todo el territorio de Israel. Y todo el que lo veía decía: jamás se ha cometido ni se ha visto tal cosa desde que Israel subió de Egipto. Considerad esto, deliberad y dad consejo. O sea, definitivamente esto que se vivió dentro de Israel, o sea, no fueron los paganos, no fueron los extranjeros los que hicieron eso, fue una tribu de Israel la que cometió esto tan grave. Y pues como dice aquí, jamás se había visto un acto así en toda la historia de Israel desde que salió de Egipto hasta ese momento. Y obviamente este levita hace esto con su esposa como una manera de hacer reflexionar a Israel hasta dónde habían caído, o sea, hasta dónde había caído la mente de estas personas que se habían alejado completamente de la Torá. Y vamos a ver qué más sucede. Leer este relato es bastante grotesco. Obviamente nadie nos imaginamos a un hombre haciendo eso con su esposa. O sea, a pesar de lo que pasó y todo, decimos, es que no, mi mente no puede concebir esos actos, ¿no? Sin embargo, pues bueno, recordemos que era una época difícil para el pueblo de Israel por causa de haberse alejado del Eterno, donde solo unos muy pocos permanecían fieles al pacto. Eso nos explica lo que sucedió con esta mujer judía, una mujer seguramente joven y hermosa, que había sido tomada por mujer por un levita, pero que le fue infiel. Ese acto es seguramente el causante de su atroz acontecimiento, ya que justo con esa historia concluye el libro de los Jueces, lo cual nos muestra lo bajo que había vuelto a caer el pueblo. Por parte del joven levita, es muy lindo ver su actitud hacia su mujer a pesar del adulterio que ella cometió, donde deja manifiesto que ella no tenía ningún temor del Eterno, pues en esos días, como concluye el libro de los Jueces, dice: no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Después de Sansón ya no hubo juez, ya no hubo quien guiara al pueblo, y ellos ya habían desechado al Eterno como su rey, juez y gobernador. Siempre era necesario levantar a alguien que representara al Eterno ante el pueblo. Desde que muere Sansón, la decadencia vuelve. Hombres rentaban levitas como sacerdotes personales, o sea, ya hacían cualquier tipo de corrupción con las cosas santas, ya era algo completamente devastador. Hacían imágenes de fundición y seguían jurando en nombre del Eterno y usando estas imágenes como lo que sucedió con el becerro de oro. Y vivían haciendo las cosas a su manera, o sea, todas las cosas que se hacía dentro del culto, todo lo que se vivía, ya ponían y quitaban levitas a la manera que les interesaba, como les convenía, y no había dirección de ningún tipo, no había temor para nada del Eterno. Así que el hecho de que la mujer levita le haya sido infiel ya no era un acto penado, la Torá ya no tenía validez en ese momento. El pueblo nunca había vivido una historia como esta por un acto de apostasía. Sin embargo, el Eterno permite este acontecimiento para traer corrección a su pueblo. Fíjense, Jueces 21. Fíjense lo que pasó, cómo el Eterno envía el juicio a esta tribu de Benjamín, y cómo sí hay un remanente a pesar de toda esta historia y a pesar de que en general Israel había caído en apostasía. Obviamente vemos que siempre en toda la historia del pueblo de Israel hasta nuestras fechas ha habido un remanente. Fíjense, entonces salieron todos los israelitas y se reunió la congregación como un solo hombre. Y aquí es importante, ¿por qué? Porque obviamente a pesar de que, como les digo, se vivía completamente una rebeldía en contra del Eterno, cada quien hacía lo que quería, pero en este momento, en el momento de hacer juicio,
todos suben como un solo hombre, con la misma cosa en la mente, con la misma mentalidad y con el mismo propósito de hacer justicia dentro de Israel. Desde Dan hasta Beersheba y la tierra de Galaad ante el Eterno en Mizpah. Los jefes de todo el pueblo, de todas las tribus de Israel, y bueno, aquí es importante que dice que se reunieron como un solo hombre ante el Eterno. Los jefes de todo el pueblo, de todas las tribus de Israel, estaban presentes en la reunión del pueblo del Eterno. Todas las tribus, todos los hombres fueron a reunirse delante del Eterno para consultarle. Y vamos a ver que más adelante hay una pequeña parte de personas de las tribus que no se reúnen en ese momento, que da por entendido que estaban de acuerdo con todo lo que estaba pasando, que también tienen una mente rebelde, y bueno, pues también son parte de los hombres que se apartaron en apostasía. Fíjense, se reunieron ante el Eterno 400,000 hombres armados. Los de Benjamín oyeron que los israelitas habían subido a Mizpah, y los israelitas dijeron: contadnos cómo fue esta maldad. Entonces el levita, esposo de la mujer muerta, respondió: yo llegué a Gabaa de Benjamín con mi esposa para pasar la noche allí, y se levantaron contra mí los de Gabaa, cercaron la casa cercaron la casa de noche, con la idea de matarme, y abusaron de mi esposa de tal manera que ella murió. Entonces tomé a mi esposa, la corté en piezas y las envié por todo Israel, por cuanto han cometido maldad y crimen en Israel. Aquí estáis todos vosotros los israelitas, daos parecer y consejo. Entonces todo el pueblo, otra vez como un solo hombre, dijeron: ninguno de nosotros volverá a su tienda, ni nos apartaremos a nuestra casa, hasta que hagamos esto sobre Gabaa. Subiremos contra ella por sorteo. Tomaremos 10 hombres de cada 100 de todas las tribus de Israel, 100 de cada 1,000 y 1,000 de cada 10,000, que busquen víveres para el ejército. Entonces cuando el ejército llegue a Gabaa, le dará su merecido por la infamia que han cometido en Israel. O sea, ellos iban a hacer juicio sobre este crimen sobre los de Benjamín. Número 11 dice: se juntaron todos los hombres de Israel contra la ciudad, ligados como un solo hombre. Fíjense, o sea, estaban todos unánimes en el mismo pensamiento, en el mismo sentir, para juzgar lo que habían hecho los de Benjamín. Las tribus de Israel enviaron varones por toda la tribu de Benjamín diciendo: ¿qué maldad es esta que se ha cometido entre vosotros? Entregad pues a esos hombres perversos de Gabaa para que los matemos y borremos el mal de Israel. Obviamente, siempre dentro de la historia de Israel que han habido personas o pueblos o lo que sea, ya sea dentro de Israel o sea fuera, es decir, que sean extranjeros, gentiles, que cometen actos de rebeldía, actos atroces, obviamente siempre el Eterno ordena su exterminio. Si hablamos de los extranjeros, para que no se mezclaran con los de Israel cuando poseyeran la tierra o con la idolatría. Siempre el Eterno decía destruir sus lugares altos, exterminar a las personas de esos pueblos. ¿Para qué? Para que su genética no se contaminara, para que no se unieran a ellos. Y en este caso, obviamente, lo que estaban pidiendo era que los de Benjamín entregaran a los hombres. Obviamente da por entendido que no todo Benjamín se reunió en la casa de este hombre para maltratarlos, para hacerles mal, sino que solamente un grupo numeroso de personas son los que cercaron la casa para cometer este crimen, y los de Israel piden que entreguen a esas personas para darles el juicio, para que esas personas fueran cortadas de Israel y para que la maldad no volviera a suceder dentro de esa tribu. Sin embargo, dice que los hombres, dice los de Benjamín, pero los de Benjamín no quisieron oír la voz de sus hermanos los israelitas. Fíjense, antes los de Benjamín se juntaron de sus ciudades en Gabaa para salir a pelear contra Israel. O sea, dentro de Benjamín pudo haber personas que dijeran: ok, bueno, estas personas cometieron esas atrocidades, entréguenlos. O sea, es justo, hay que entregarlos y tienen que llevar su pecado, su juicio. Sin embargo, Benjamín no hizo eso. Al contrario, bueno, se juntaron, empezaron a planear subir en contra también de los de Israel, en contra de sus propios hermanos. Y dice: y aquel día fueron contados 26,000 hombres de Benjamín,
que sacaban espada, además de 700 hombres de Gabaa. Entre toda aquella gente había 700 hombres selectos que eran zurdos y tiraban una piedra con la honda a un cabello y no erraban. Imagínense. Los varones de Israel, sin los de Benjamín, fueron 400,000 que sacaban espada, todos hombres de guerra. Entonces se levantaron los de Israel y subieron a la casa del Eterno y consultaron al Eterno. Los de Israel, en el resto de las tribus de Israel, había este remanente que obviamente no actuaron por su propia cuenta, que consultaron primeramente al Eterno para ver si el Eterno les daría el respaldo para llevar a cabo este juicio. Y dijeron: ¿quién de nosotros irá primero a combatir a Benjamín? Y el Eterno respondió: Judá irá primero. El Eterno respalda la venganza como castigo a los de Benjamín. O sea, el Eterno usó al resto de las tribus de Israel para traer juicio sobre la de Benjamín. Se levantaron de mañana los israelitas y se ordenaron contra Gabaa. Salieron los israelitas a combatir contra Benjamín y ordenaron la batalla junto a Gabaa. Entonces de Gabaa salieron los benjaminitas y derribaron en ese día 22,000 israelitas. Fíjense, aquí de primera instancia los benjaminitas responden a la pelea y derriban a 22,000 israelitas en ese momento. Pero el pueblo se reanimó, o sea, a pesar de la baja, a pesar de eso, pues no les dio temor. Y bueno, pues dice que los varones de Israel volvieron a ordenar la batalla en el mismo lugar donde habían ordenado el primer día. Y fíjense lo que dice: porque los israelitas habían ido a llorar ante el Eterno hasta la tarde y a consultarlo. O sea, obviamente Benjamín hace este acto, o sea, Benjamín comete esta atrocidad dentro de Israel, y lo primero que se puede esperar es que una vez que el resto de las tribus se reúnen para traerle el juicio a Benjamín, pues obviamente el juicio venga inmediatamente sobre Benjamín. Sin embargo, no sucede en el primer momento. Caen 22,000 de los israelitas, y dice que el resto de los israelitas van al Eterno a consultarlo hasta la tarde y a llorarle. Y le dijeron al Eterno: ¿volveremos a pelear con los de Benjamín, nuestro hermano? Y fíjense cómo aquí reconocen: es que es nuestro hermano, es nuestra sangre, tenemos que hacer esto. Y el Eterno les había respondido: subid contra ellos. O sea, el Eterno estaba también ordenando que los de Israel hicieran este juicio en contra de Benjamín. Entonces los israelitas se acercaron al día siguiente a los de Benjamín. Aquel segundo día los benjaminitas salieron de Gabaa y derribaron a otros 18,000 hombres de Israel. Primero 22,000, ahora 18,000, todos armados de espada. Entonces los israelitas y todo el pueblo fueron a la casa del Eterno, lloraron y se sentaron ante el Eterno, ayunaron aquel día hasta la tarde y sacrificaron holocaustos y pacíficos ante el Eterno. O sea, ofrecieron o le dieron al Eterno ofrendas de paz, para que, pues, a ver si el Eterno permitía que ya no tuvieran que subir a pelear en contra de su hermano Benjamín. Sin embargo, otra vez los israelitas preguntaron al Eterno, fíjense, porque el arca del pacto del Eterno estaba allí en esos días, y Finés, hijo de Eleazar, es Pinhas, el famoso Pinhas, el celoso, el que siempre fue celoso por la Torá, hijo de Aarón, se presentaba ante ella. O sea, Pinhas era el que ministraba en ese momento el sacerdocio en Israel. Preguntaron: ¿volveremos a salir en batalla contra Benjamín, nuestro hermano, o desistiremos? O sea, a pesar de todo eso, Israel estaba reconociendo: bueno, pero es que es nuestro hermano, debe de recibir su pago por su pecado. Por supuesto que sí, pero aquí vemos que a Israel le dolía tener que pelear en contra de una tribu. El Eterno respondió: subid, que mañana los entregaré en vuestras manos. Entonces Israel puso emboscadas alrededor de Gabaa. Subieron entonces los israelitas contra Benjamín al tercer día y ordenaron batalla ante Gabaa, como las otras veces. Los benjaminitas salieron contra el pueblo y fueron alejados de la ciudad como las otras veces. Empezaron a matar a algunos por los caminos, uno de ellos sube a Betel y otro a Gabaa del campo, y mataron unos 30 hombres de Israel. Los de Benjamín decían:
están vencidos como antes. Pero los israelitas decían: huiremos y los alejaremos de la ciudad hacia los caminos. Entonces se levantaron los de Israel de su lugar y se pusieron en orden de batalla en Baal Tamar. También las emboscadas de Israel salieron de su lugar del oeste de Gabaa. Llegaron contra Gabaa 10,000 hombres elegidos de todo Israel, y la batalla empezó a agravarse. Los de Benjamín no sabían que el mal se acercaba sobre ellos, y el Eterno hirió a los de Benjamín. En ese día los israelitas mataron a 25,100 benjaminitas armados de espada. Y los de Benjamín vieron que eran muertos, pues los israelitas habían dado lugar a Benjamín, porque estaban confiados en las emboscadas que habían puesto detrás de Gabaa. Entonces las emboscadas acometieron prestamente a Gabaa y pasaron a espada a toda la ciudad. Los de Israel habían acordado con las emboscadas en que hiciesen subir mucho humo de la ciudad. Entonces los de Israel retrocedieron en la batalla. Los de Benjamín empezaron a derribar heridos en Israel, unos 30 hombres, y decían: están vencidos como en la primera batalla. Fíjense cómo, a pesar de todo lo que Benjamín hizo, y viendo que todo Israel se había juntado en contra de ellos, a pesar de esto, los de Benjamín dicen: están vencidos, como si estuvieran tan confiados en que no les iba a pasar nada por el pecado que habían cometido. Pero cuando el humo empezó a subir de la ciudad, los benjaminitas miraron hacia atrás y vieron el fuego que subía de la ciudad. Entonces los israelitas se volvieron contra ellos, y los de Benjamín se llenaron de temor al ver que el mal había venido sobre ellos. Por tanto, volvieron la espada ante Israel hacia el camino del desierto, pero el escuadrón los alcanzó, y los que salieron de la ciudad los mataban. Así que cercaron a los benjaminitas y los acosaron y hollaron hasta Gabaa. Y cayeron de Benjamín 18,000 hombres de guerra. Los restantes dieron vuelta y huyeron al desierto, a la peña de Rimón. De ellos abatieron 5,000 hombres por los caminos. Fueron acosándolos hasta Gidom y mataron a 2,000 hombres más. Así que aquel día 25,000 benjaminitas fueron muertos, todos hombres de guerra, pero 600 hombres se volvieron y huyeron al desierto, a la peña de Rimón, donde estuvieron durante 4 meses. Y bueno, esto es importante porque vemos que, a pesar del juicio en contra de los de Benjamín, no fue exterminada la tribu al 100%. Y vamos a ver el corazón de los israelitas. ¿Qué pensaron? ¿Cómo les dolió haber hecho o haber tenido que hacer esto en contra de los de Benjamín por su pecado? Fíjense, los hombres de Israel volvieron contra los benjaminitas y pasaron a filo de espada a hombres y bestias y todo lo que hallaron en cada ciudad. También pusieron a fuego a todas las ciudades que hallaron. Los varones de Israel habían jurado en Mizpá: ninguno de nosotros dará su hija por esposa a ningún benjaminita. O sea, después de esto que hicieron, después de haber contaminado de esta manera a Israel, no queremos que nuestras hijas nunca se relacionen con un benjaminita. Dice: y el pueblo fue a la casa del Eterno, y estuvieron allí hasta la tarde ante el Eterno. Y alzaron su voz y lloraron amargamente, y dijeron: oh Eterno poderoso de Israel, ¿por qué ha sucedido que falte hoy una tribu en Israel? Obviamente, las 12 tribus, como parte del cumplimiento de muchas profecías para esta nación, pues obviamente el hecho de que haya sido cortada o que haya sido juzgada una tribu de Israel, pues era algo de bastante dolor para todo el resto de las tribus de Israel. Entonces, ese día lloraron ante el Eterno y oraron y le preguntaron ¿por qué tuvo que haber pasado todo esto? Y bueno, pues obviamente eso es parte de la razón es haberse apartado completamente de la Torá. Verso 4. Al día siguiente el pueblo se levantó de mañana, edificaron un altar y ofrecieron holocaustos y pacíficos, ofrendas de paz, y dijeron: ¿quién de todas las tribus de Israel no subió a la reunión ante el Eterno? Porque se había hecho gran juramento contra el que no subiese al Eterno en Mizpá, diciendo que se le haría morir. O sea, si todo Israel se había reunido para declarar el juicio en contra de los de Benjamín y alguien no asistía a esa reunión, quería decir que estaba en rebeldía en contra de este juicio que se iba a hacer en contra de Benjamín.
Y verso 6, y los de Israel se arrepintieron a causa de Benjamín su hermano. Fíjense cómo les duele haber tenido que casi exterminar a una tribu de Israel. Y dijeron, una tribu de Israel es cortada hoy. ¿Qué haremos para conseguir esposas para los que han quedado? ¿Esto para qué? Para que no desapareciera la tribu. Nosotros hemos jurado por el Eterno que no les hemos de dar a nuestras hijas por esposas. Preguntaron, ¿hay alguno de la tribu de Israel que no haya subido al Eterno a Mizpah? Y hallaron que ninguno de Jabes de Galaad había venido a la reunión, porque el pueblo fue contado, y no hubo allí ningún hombre de Jabes de Galaad. Fíjense cómo hicieron todo esto, toda la logística para llevar a cabo un juicio. Entonces la congregación envió allá de los más valientes a 12,000 hombres, con la orden de pasar a espada a las vidas, inclusive mujeres y niños. Pero haréis de esta manera: mataréis a todo varón y a toda mujer que haya conocido varón. Y de los habitantes de Jabes de Galaad hallaron 400 jóvenes que no habían conocido varón, y las trajeron al campamento de Silo en Canaán. La congregación envió luego a ofrecer la paz a los benjaminitas que estaban en la peña de Rimón. Entonces los de Benjamín volvieron y les dieron a sus esposas a las mujeres de Jabes de Galaad que habían guardado vivas, pero no hubo para todos. Y el pueblo sintió compasión de Benjamín, de que el Eterno hubiera hecho mella en las tribus de Israel, fíjense. Y aquí dice que el Eterno fue el que hizo esta división, fue el que prácticamente cortó de Israel una tribu por causa de ese pecado tan grave. Entonces los ancianos de la congregación dijeron, ¿qué haremos acerca de esposas para los restantes? Porque las mujeres habían sido raídas de Benjamín. Y dijeron, los sobrevivientes de Benjamín deben tener descendientes para que no sea raída una tribu de Israel. O sea, a pesar de esto, podemos pensar en que posiblemente había algunos que se hayan arrepentido después de todo lo que les aconteció por haber cometido ese pecado los de Benjamín. Entonces dice en el 18, sin embargo nosotros no les podemos dar esposas de nuestras hijas, porque hemos jurado, maldito el que dé mujer a Benjamín. Ahora bien, agregaron, cada año hay una fiesta al Eterno en Silo. Y bueno, aquí probablemente se está refiriendo a la fiesta de la siega, como encontramos en Éxodo 23:16, que está al norte de Betel, al oriente del camino que sube de Betel a Siquem, al sur de Lebona. Y dijeron a los de Benjamín, id y poned emboscada en las viñas, estad atentos, y cuando las hijas de Silo salen a bailar en rueda, salid vosotros de las viñas y arrebatad cada uno una mujer para sí de las hijas de Silo, e id a tierra de Benjamín. Y cuando sus padres o sus hermanos vengan a quejarse, les diremos, por amor de nosotros, tened compasión de ellos. Fíjense, por amor a nosotros, tened compasión de ellos, porque durante la guerra no quedaron mujeres para todos. Además, vosotros no se las habéis dado para que seáis culpables. Esto se refiere precisamente a que, como el resto de las tribus de Israel habían jurado que no iban a dar a sus hijas para los benjaminitas, y el hecho de que los benjaminitas se les diera la oportunidad de robar literalmente mujeres en la fiesta, y cuando los padres reclamaran les iban a decir esto, ustedes no las entregaron por su propia voluntad, sino que se las robaron, así que bueno, quedan libres del juramento, ¿no? No lo hicieron con toda la intención de que sus hijas se mezclaran con los de Benjamín, sino que bueno, no son culpables del juramento que hicieron. Y los benjaminitas lo hicieron así, conforme a su número tomaron esposas, raptando entre las que danzaban y se fueron. Después volvieron a su heredad y reedificaron las ciudades y habitaron en ellas. Entonces los israelitas se fueron también de allí, cada uno a su tribu y a su familia. En esos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que le parecía bien. Y bueno, así concluye el libro de los jueces. Yo creo que es bastante triste, ¿no? Que suceda esto, que sean esas las palabras que cierren un libro de la Escritura. Es por demás obvio que mientras no haya instrucción del Eterno, que es su Torá, se vivirá en rebeldía, trayéndonos juicio, haciendo las cosas conforme al entendimiento humano y no a las razones del Eterno, quien nos ha dicho cómo hacer cada una de las cosas necesarias en nuestras vidas, tanto para nosotros como para Él, es decir, tanto para nuestra vida como seres humanos,
como para el Eterno, cómo debemos servir al Eterno, cómo debemos de vivir ante el Eterno. Entonces, esto es lo que nos deja como enseñanza, primeramente, el pecado de esta mujer concubina de Levita, que él haya sido infiel y que seguramente por causa de esa infidelidad, ella trajo sobre sí misma este juicio y aparte de que las tribus de Israel y principalmente la de Benjamín se habían apartado ya de la instrucción, obviamente quedando un remanente siempre en Israel, pero las tribus de Benjamín se habían apartado, la tribu, y entonces, bueno, pues obviamente traen este caos sobre Israel. Por eso el apóstol Shaul, o Rab Shaul, el apóstol Pablo, dejó instrucciones basadas en la historia y experiencia del pueblo de Israel, para no cometer los mismos errores, recordándonos que una vez que entramos en pacto por medio del Mesías, necesitamos la instrucción para dirigirnos agradablemente ante el Creador. O sea, ¿qué podemos aprender en resumen de toda esta historia? Aparte de que seguramente nos crea temor por los mandamientos, nos crea temor por primeramente no fallarle a nuestro prójimo, no lastimar a nuestro prójimo o a nuestro más cercano, que en este caso, por ejemplo, nosotras las casadas, obviamente de guardar nuestras mentes. No es necesario que nosotros vayamos y besemos o nos acostemos con un hombre para ser infieles. Obviamente desde nuestra mente, desde nuestro corazón. Yeshua dijo que desde el corazón nacen todos los males, desde ahí es de donde se comete el adulterio. Entonces lo que nos enseña esta mujer, pues obviamente es a tener temor por el Eterno, tener temor por la Torá, tener temor también por nuestro esposo, por nuestros hijos, tener temor de la vida a la que hemos sido llamadas y de no menospreciar esta instrucción tan valiosa que tenemos, que como dice la Escritura es para que nos vaya bien, es para que todo lo que hagamos nos salga bien. Y después obviamente como escarmiento, que no solamente se cometió este pecado por parte de esa mujer, sino que todo Israel se desvió. ¿Por qué? Por causa de haber dejado la Torá. Fíjense cómo dice Romanos 10 en adelante. Dice: hermanos, el anhelo de mi corazón y mi oración al Eterno por Israel es para salvación, porque testifico en favor de ellos que tienen celo por el Eterno, pero sin pleno conocimiento, por ignorar la justicia del Eterno. ¿Qué es la justicia del Eterno? Es su palabra. Y aquí recordamos la frase muy conocida de Oseas 4:6, ¿no? Dice: mi pueblo se pierde porque le falta instrucción, porque le falta conocimiento. Podemos tener mucho celo por el Eterno, podemos decir es que yo lo amo, pero si no tenemos el conocimiento, vamos a traer destrucción sobre nuestras vidas, porque no vamos a vivir correctamente y vamos a estar en rebeldía, tal vez sin quererlo, sin planearlo deliberadamente, pero vamos a estar en rebeldía en contra del Eterno si no conocemos o no queremos conocer su instrucción. También sigue diciendo: y procurar establecer la suya propia, o sea, andar en los pensamientos del hombre, en el raciocinio del hombre y no en lo que el Eterno ha determinado en su Torah. Y a veces cuestionamos y decimos: pero ¿por qué tengo que hacer esto? ¿Por qué no puedo hacer aquello? Pero no es de que yo tenga que entenderlo, es que si el Eterno dijo algo, que hay que hacerlo de cierta manera específica, es porque Él conoce primeramente nuestros corazones y obviamente todo nuestro ser. Entonces, dice: y procurar establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia del Eterno, porque la finalidad o el propósito, la meta de la ley, de la instrucción, de la Torá, es conducirnos al Mesías para justificar a todo el que cree. Porque Moisés describe la justicia de que habla la ley: el que hace estas cosas vivirá por ellas. Como está escrito también en Ezequiel, y con esto concluimos como una reflexión de esta historia que acabamos de examinar, de esta mujer que trajo sobre sí este juicio, y sobre esta tribu de Israel que por causa de su pecado, por causa de haberse alejado, recordemos que el pecado es la transgresión a la Torá, por causa de este pecado, pues trae también esta calamidad sobre Israel y este dolor tan grande sobre Israel de haber tenido que exterminar casi a toda una tribu. Entonces, bueno, con este texto de Ezequiel 18:5 dejamos esta reflexión. El hombre que sea justo, que haga juicio y justicia,
que no coma sobre los montes, ni alce sus ojos a los ídolos de Israel, ni deshonre a la esposa de su prójimo, ni se acerque a una mujer durante su periodo, ni oprima a ninguno, el que al deudor devuelva su prenda, el que no robe, el que dé de su pan al hambriento y cubra con ropa al desnudo, el que no dé al logro ni reciba usura, que retraiga de la maldad su mano y haga juicio de verdad entre hombre y hombre, que en mis ordenanzas camine, guarde mis decretos y obre rectamente, este es justo, este vivirá, dice el Eterno, el Señor. Y que así sea nuestra vida y que Él nos ayude a andar siempre rectamente y temerosamente en sus mandamientos.